Muy buenas tardes a este conversatorio de jueves 28 de enero. Muy emocionados porque en noviembre del 2020 firmamos la política pública de economía social solidaria. Todas las organizaciones que conformamos este gran ecosistema realmente hemos celebrado y con muchísimo bienestar y demás la política como aquella herramienta que nos va a sostener para poder reactivar territorios y generar empleos como lo hemos hecho por muchísimo tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias también por sacar este ratito y entender qué significa la política pública de economía social solidaria, de qué se trata. Nos han preguntado muchísimo en la Cámara cómo es, de qué elementos contiene, cuáles elementos diferenciadores, valores agregados. Y para eso, pues hoy nos acompaña don Marvin Rodríguez Vargas. Don Marvin es el comisionado del Consejo Presidencial de Economía Social Solidaria y también asesor del vicepresidente de la República, don Marvin Rodríguez Cordero, el cual tiene a cargo su cartera de Economía Social Solidaria. Don Marvin, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Montserrat. Verdaderamente es un gusto estar compartiendo esta tarde con ustedes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Cámara por esa labor proactiva siempre de generar estos espacios para poder compartir con las organizaciones y con la ciudadanía en general distintos aspectos del quehacer de las empresas de economía social solidaria y de las instituciones que brindan apoyo a estas empresas. Asimismo, saludar a todas las personas que nos siguen en esta transmisión y pues desde ya estamos atentos y anuentes a las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias, don Marvin. Y de verdad para la Cámara siempre es un honor poder contar con el apoyo de su persona en poder más bien generar estos espacios de confluencia que también son importantes para aclararle a todas las personas de qué se trata la economía social solidaria. Eso tiene diferentes significados, hay personas que lo interpretan diferente, son conceptos que ya son globalizados, mundializados y que lo hemos conversado también en otras ocasiones. Pero antes de entrar a la política pública, don Marvin, a mí me gustaría que usted nos diera antecedentes con respecto a la construcción de esta política y a dónde está la economía social solidaria en Costa Rica. Muchas gracias, Montserrat. De hecho, me parece muy oportuno, si vamos a hablar de esta política, saber cuál es el objeto en general, ¿verdad? El concepto al que persigue esta política y también quiénes son los sujetos individuales y colectivos destinatarios de esta política. En efecto, el tema de economía social solidaria, pues no es un tema nuevo, no es un tema nuevo en Costa Rica y no es un tema nuevo en el continente americano y a escala global tampoco, ¿verdad? Es una temática nueva. En Costa Rica nosotros podemos mapear los orígenes de las distintas expresiones de la economía social solidaria prácticamente en la transición del siglo XIX al siglo XX, en gremios, en grupos de personas que en aquel momento empiezan a organizarse con el propósito de buscar opciones económicas, productivas y de empleo para mejorar sus condiciones de vida. Y así, digamos, a pesar de que no teníamos, por ejemplo, una ley de asociaciones cooperativas o una ley de asociaciones solidaristas o de asociaciones sin fines de lucro en aquel momento, pues a finales del siglo XIX, ¿verdad? Estamos hablando 1890, los años 1900, se identifican las primeras experiencias cooperativas o protocooperativas, ¿verdad? En Costa Rica. Un hito muy importante va a ser la fundación de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. El Magisterio Nacional en nuestro país siempre ha sido un gremio visionario, si se quiere, precursor de importantes transformaciones sociales a través de organizaciones muy importantes. Y si nosotros nos situamos, ¿verdad?, en aquel contexto, por ejemplo, en el año 1910, pues nos encontramos en una Costa Rica donde no teníamos una Caja Costarricense del Seguro Social, no teníamos una Universidad de Costa Rica, no teníamos una banca nacionalizada.
¿Qué ocurría con una persona trabajadora de la educación en aquel momento? Tal vez padre o madre de familia que se quedaba desempleado o que ocurría pues por desgracia moría aquella persona y dejaba a su pareja viuda y desprotegida porque no había mecanismos de protección social. Pues evidentemente eso era una calamidad y es un problema social en tanto pues no teníamos ningún tipo de mecanismo de atención, protección social para estas personas. Es así como las personas trabajadoras de la educación se ponen de acuerdo, deciden crear un fondo mutual, básicamente, en el cual cada persona aporta un porcentaje de su salario y en caso de una eventualidad de esta naturaleza, pues recibe una póliza que le va a ayudar a sobrellevar esa situación. Ese mecanismo bajo el que funciona la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional funciona todavía. O sea, la ley, ¿verdad? Porque posterior a la fundación, digamos, a la creación de la Sociedad de Seguros de Vida de una manera autogestionaria por los propios trabajadores de la educación, el legislativo le da reconocimiento a este fondo mutual, básicamente de protección social, y esa ley fue declarada, o más bien la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio es declarada benemérita el año anterior cuando cumple esta ley 100 años de existencia. O sea que podemos hablar que en nuestro país tenemos leyes, un reconocimiento legal de las figuras de la economía social de más de un siglo, ¿verdad? Entonces, cuando nos quieren hacer creer que estos temas son nuevos, ¿verdad? Que el asociativismo no lucrativo y la economía social es algo nuevo, es un invento de ahí, de cuatro fulanos, pues esto es totalmente alejado de la realidad, porque quien pueda hacer un poquito de análisis comparativo e histórico de las políticas públicas en nuestro país se dará cuenta que el Estado costarricense ha tenido un compromiso profundo con estas organizaciones desde hace mucho. Y a lo largo de todo el siglo XX vamos a ver muchas otras iniciativas de política pública para dotar de reconocimiento y además de un apoyo institucional a las distintas figuras jurídicas de la economía social solidaria. En el año 39 se va a promulgar la ley 218 de asociaciones sin fines de lucro. En la década de los 40 vamos a atestiguar importantes transformaciones en el modelo de desarrollo costarricense aquella propuesta del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales y de los cimientos de la socialdemocracia costarricense y su aspiración de que el cooperativismo fuera uno de los pilares del desarrollo de nuestro país, va a ser reivindicado en el marco de la Segunda Constituyente, cuando al cooperativismo se le da rango constitucional en el artículo 64 de la Carta Magna. Posterior a ello, en el año 53 se crea el Departamento de Cooperativas en el Banco Nacional, que en el año 73, en la reforma de la Ley 4179 de asociaciones cooperativas, se va a transformar en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. En el año 68, la promulgación de la Ley de Desarrollo de la Comunidad y creación de Dinadeco. En el año 69, la creación del Banco Popular. En el año 84, la Ley de Asociaciones Solidaristas. Entonces vemos cómo hay un compromiso y una labor sostenida del Estado costarricense de desarrollar legislación e institucionalidad para la economía social solidaria. Ahora bien, y eso es, digamos, este largo preámbulo y de reconstrucción histórica, ¿verdad?, de las políticas públicas para el sector, nos llevan a un gran interrogante o a un gran vacío que teníamos cuando iniciamos la administración Alvarado Quesada. Tenemos un amplio conjunto de instituciones con mandatos para las organizaciones del sector, pero esa proliferación de instituciones nos genera un problema de coordinación o de gerencia pública. ¿Cómo hacemos que todas las instituciones trabajen en pos de un objetivo común? ¿Verdad? Porque cada institución tiene sus procesos de planificación estratégica, sus planes y metas operativas cada año y evidentemente sus presupuestos para dar cumplimiento a esas metas, pero no existe una coordinación interinstitucional o metas y objetivos, ¿verdad?, estratégicos para el sector que hagan que las instituciones trabajen conjuntamente. Y es justo esto lo que motiva la creación de un Consejo Presidencial de Economía Social Solidaria,
que es liderado por el señor vicepresidente de la República, don Marvin Rodríguez Cordero, y que tiene por objetivo principal el liderar la formulación, puesta en marcha y evaluación de las políticas y estrategias para el sector. Luego de la conformación de este consejo, el primer mandato, digamos, que se instruye a la Secretaría Técnica del Consejo es impulsar la construcción, la formulación de una política pública de economía social solidaria que ahora sí defina cuáles son los objetivos, esas grandes aspiraciones que el Estado costarricense tiene con relación a las empresas del sector. Entonces, es así, ¿verdad?, que llegamos al estadio actual con la política que se formuló en el año 2020, ¿verdad? Perdón, empieza la formulación en el año 2019 y concluye en el 2020, digamos, esa primera etapa, porque ahora entramos a la etapa de implementación. Don Marvin, es interesante escuchar también el concepto de economía social solidaria, no solo en el gobierno Alvarado Quesada, lo escuchamos también en el gobierno pasado del expresidente Luis Guillermo Solís, y también hay antecedentes de un 2003 donde se da inicio de gestación de esta unión de todas estas organizaciones productivas sociales que se encontraban territorialmente desarticuladas, porque al final de cuentas hay una primacía histórica que impera en la economía social solidaria de Costa Rica, que lo hemos conversado en otro espacio, que es el cooperativismo, que la vemos formulada en una extraordinaria ley visionaria, ambiciosa, y que hoy también las cooperativas forman parte de este grandioso parque empresarial, no solo de economía social solidaria, sino productivo del país. ¿Por qué una política pública es necesaria? A mí me gustaría que pudiésemos explicar no solo el aspecto de cómo crearla, sino por qué la política pública es importante. Sí, bueno, a diferencia de otros países, ¿verdad? O sea, si nosotros vemos comparativamente con otros países que son referentes en materia de economía social solidaria y quizás uno vamos a ver, de los modelos que Costa Rica más ha estudiado, y digo más ha estudiado porque muchos costarricenses han viajado, digamos, a España a conocer ya sea el modelo de Mondragón o el modelo de Andalucía o el modelo de España en general y de las comunidades autonómicas con relación al apoyo de la economía social solidaria. Eh, digamos que la evolución que Costa Rica ha tenido en esta materia quizás va más adelante que en muchos de estos países. Si nosotros vemos el ecosistema de políticas públicas e institucional en materia cooperativa de Costa Rica, ningún país centroamericano tiene las políticas públicas que tiene Costa Rica en materia de cooperativismo. O sea, contar con un instituto que se nutre del 10% de las utilidades de la banca estatal, eso ningún país y casi que en el continente americano lo tiene, ¿verdad? Quizás solo Uruguay tiene un instituto similar, pero ni siquiera ese instituto se nutre de las utilidades de la banca estatal. Entonces, podemos ver que Costa Rica verdaderamente tuvo una apuesta a favorecer y fomentar este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque se reconocía el valor que tenía para generar no solo valor, ¿verdad? O sea, hacer empresa y generar valor, ¿verdad? A través de una inversión de un capital social o un capital colectivo, en este caso, en el caso de las cooperativas, sino que además tiene la capacidad de distribuir riqueza y de transformar para bien los territorios, ¿verdad? O sea, la apuesta que la socialdemocracia hace por el cooperativismo está cimentada en esas razones, no es de creer que porque las cooperativas son buenas per se, sino por los beneficios sociales y económicos que estas organizaciones generan. Entonces, nuestro país, si se quiere, en América Latina, es referente en políticas públicas para el sector. Entonces, a diferencia de otros países que recientemente empiezan a generar políticas para la economía social solidaria o para las cooperativas, un caso, por ejemplo, Corea del Sur, que ahorita es uno de los países que en Asia está marcando la pauta en cuanto a economía asociativa, la ley sobre cooperativas de Corea del Sur es del año 2012. Es sumamente reciente. Nosotros tenemos una ley que acaba de cumplir, ¿qué? 52 años, 53 casi.
en asociaciones cooperativas, y los coreanos tienen una ley de hace 8 años, y sin embargo Seúl en este momento es una ciudad que vibra, digamos, de cooperativas, ¿verdad? Y muy vinculadas además con sectores muy dinámicos de la economía. Entonces, nosotros digamos que ya teníamos muchísimo camino andado, pero ese camino andado nos jugaba en contra también. Hay un estudio interesantísimo de la OCDE que se conduce en el marco de la incorporación de Costa Rica a este organismo, que da cuenta de la evolución del sector público costarricense. Y hay un gráfico que para mí es revelador, en donde se ve el desarrollo y crecimiento del sector público costarricense, de las instituciones nuestras, desde el año 1900 a más o menos 2010. Y entonces se observa cómo nuestro estado pasó de tener aproximadamente 30 instituciones en 1900 a tener en el año 2010 o alrededor del 2010 unas 330 instituciones. Eso contando las 82 alcaldías y las intendencias, que son aproximadamente unas 90, o sea que acabamos teniendo unas 240 instituciones para un país de 5 millones de habitantes, Claro. ¿verdad? Entonces, el reto que implica en materia de gerencia pública el tener esa gran cantidad de instituciones, además con modelos de gobernanza con distintos niveles de descentralización o autonomía, es bastante complicado. Por poner un caso, el Banco Popular. El Banco Popular, un banco público no estatal. Cuando uno lee, uno dice, bueno, ¿y cómo se come eso? ¿Cómo un banco puede ser no estatal y ser público al mismo tiempo, verdad? Y cuando nosotros vemos la estructura de gobernanza, es muy interesante. O sea, al final fueron políticas públicas muy interesantes, pero que complejizaban sobremanera el cómo gerenciar todo ese aparato. Digamos, el cómo dirigir toda la institucionalidad hacia la búsqueda de un mismo objetivo. Es eso lo que fundamenta o lo que da origen a la necesidad de una política en materia de economía social solidaria, que nos permita hablar un lenguaje común, que nos permita saber cuáles son esos grandes objetivos que persigue el Estado costarricense, independientemente, o sea, y partiendo del principio de la unicidad del Estado, independientemente de si son las universidades públicas, los gobiernos locales, las instituciones descentralizadas o el gobierno central, saber cuáles son los grandes objetivos que tenemos para con el parque empresarial de base asociativa. Entonces, eso, digamos, desde la óptica del aparato institucional. Ahora bien, ¿cómo afecta esto la realidad de las empresas en el campo? Y esto no es una cuestión que afecte únicamente a las empresas de economía social, afecta al parque empresarial por igual. Cuando una empresa, ¿verdad? Por ejemplo, en los reportes del Doing Business del World Economic Forum o del World Bank, siempre señalan, ¿verdad?, qué tan fácil o qué tan difícil es hacer negocios en un país. Hacer negocios en Costa Rica es sumamente difícil. Instalar una empresa, independientemente de si es una pyme, ya no se diga una cooperativa, ¿verdad?, es sumamente difícil. Pasar por todo el proceso de formalización, ¿verdad?, con la caja, con el INS, con la municipalidad, con Hacienda, y si se ocupa, digamos, un permiso del Ministerio de Salud, pues con el Ministerio de Salud y con otra serie de instituciones, hace que para la persona que busca emprender, sea individual o sea colectivamente, sea muy complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Nuevamente, porque cada institución tiene competencias dadas por ley y pues una determinada autonomía para realizar esas gestiones. Y la economía social no escapa a esta realidad. Entonces, supongamos un grupo, por ejemplo, casos concretos, un grupo de mujeres que desean realizar pesca artesanal en el Golfo de Nicoya. Pues, Que las por tenemos, que se supuesto, encuentran visibilizadas, están articuladas y tenemos que llevarlas a que reactiven una empresariedad para su formalidad y la claro, asociatividad es la solución. por eso digo que es un ejemplo verídico. Ujú. Supongamos que en esa localidad donde están estas mujeres no hay ni siquiera un atracadero y mucho menos qué sé yo, un espacio
para poder descargar el producto del esfuerzo pesquero y menos aún una red de frío. Si se le da forma a un proyecto para construir ese atracadero, no creo que existan menos de 10 instituciones que participen de un proyecto de esa naturaleza, ¿verdad? Porque participa la Dirección Marítimo Portuaria del MOP, participa, por ser en Punta Arenas o en el Golfo de Nicoya, el INCOP, participa, si son personas en condición de pobreza, el IMAS, o puede participar el CNP porque va a ser quien compre a través del PAI el producto pesquero. Entonces, imagina lo complejo que es coordinar esas 10 instituciones que van a entrar en ese proyecto, ¿verdad? Cómo convencerles de que el proyecto tiene sentido, de hacer encajar, ¿verdad? Ese rompecabezas de manera que todos vayan de manera coordinada. Y si nosotros multiplicamos eso por las 6.600 empresas de economía social que tenemos mapeadas actualmente, que es un piso, porque probablemente habrá muchas más, eh, pues ese es el reto básicamente que se enfrenta, por un lado la institucionalidad, pero por otro lado es la demanda de valor público, ¿verdad? Y de atención y acompañamiento que las empresas de economía social muchas veces expresan. Y es interesante, Marvin. Hoy tenemos una noticia de que el MEIC afirma que la mayoría de microempresas que cerraron durante la pandemia estaban en la informalidad. Esto no puede ser ajeno a la economía social, solidaria, porque el interés máximo también de esta política es poder llevar a la formalidad a muchísimos grupos de personas que están hoy dentro de este amplio espectro de la informalidad y que un número como el millón de personas que teníamos pre-pandemia, más los números que vamos a tener ahora post-pandemia, en pandemia, no pueden ser tampoco ajenos a que esta política pueda cubrir también a muchísimas pymes y demás que en estos momentos pues están prácticamente destruidas en su nicho laboral, en su nicho comercial, ¿verdad? Esto que estás señalando, Montserrat, es sumamente importante. Eh, en los años 90, ¿verdad? Se opera un cambio, digamos, como de paradigma en el modelo de desarrollo costarricense y aquella vieja aspiración que se tenía, o sea, por ejemplo, en la generación de mis papás, ¿verdad? Pues vamos a ver, en aquel momento el Estado era un fuerte empleador y eso dejó de ser así en la década de los 90, ¿verdad? En la década de los 90 el Estado empieza a ser cada vez más pequeño y se da pues más énfasis a que las personas puedan emplearse en el sector privado y aquellas personas, ¿verdad? Las personas que tienen las competencias para poder insertarse en el mundo de trabajo de manera exitosa, pero las personas que carecen de las competencias, que carecen de las cualificaciones que el mercado de trabajo busca, ¿qué pasa con esas personas? ¿Qué es lo que se les ofrece? Y ahí es muchas veces donde se habla, donde entra a jugar el discurso sobre el emprendedurismo, ¿verdad? Que es básicamente, pues si no puede buscarse un empleo, pues genere su propio trabajo, ¿verdad? Haga artesanías y las vende, prepare comida y salga a venderla, etcétera, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Si ya de por sí es muy difícil, ¿verdad? Para una persona preparada o con las cualificaciones poder montar una empresa, para una persona que no tiene las cualificaciones y que no tiene las competencias, lo es aún más. Entonces, este discurso, esa narrativa que se ha erigido en torno al emprendedurismo, es bastante jodida, excusando la expresión, porque esconde ese engaño, ¿verdad? Y al final entonces vemos muchos programas también que van dirigidos al emprendedurismo de esta población, pero que lamentablemente fracasan. ¿Fracasan por qué? Porque, por ejemplo, no está mediada la canalización de esos recursos con estudios de mercado que garanticen que en efecto esos emprendimientos tienen mercado, ¿verdad? Y una Bueno, empresa que don no tiene Marvin, mercado está destinada a fracasar, así de sencillo. y también el acompañamiento
y la Exacto, formación, ¿verdad? Que creo que eso exactamente. lo va a tocar usted y lo va a abordar usted ahora con los ejes de la política pública, que yo creo que Exactamente. ya dimos un muy buen preámbulo de lo que es la economía social solidaria acá en Costa Rica. Es un término real, validado, existente, y que en Costa Rica también tenemos organizaciones, don Marvin, como Roble Alto, que es una asociación 218 que tiene más de 85 años de estar en este país y genera no solo una visión comercial para poder sostener sus programas sociales, sino también son fuentes generadoras de empleo con capital nacional, que eso también es importante. La semana pasada estuvimos en un foro con el sector cañero nacional y muchísimos de ellos están articulados por medio de organizaciones de economía social. ¿Por qué traigo esto? Porque son generadores de empleo también. Y activadores fuera del GAM. Entonces, don Marvin, yo no lo voy a interrumpir más. Si quiere, más bien hablamos de esta valiosa política pública para que más bien los compañeros y compañeras que hoy nos están acompañando pues puedan realizar preguntas. Aquí voy a saludar a don Wenceslao, un abrazo a don Wenceslao, exgerente de Cope Victoria y un gran cooperativista, un abrazo para usted, don Wenceslao. Nos acompaña también, nos dice don Denis, saludos, don Denis, doña Kimberly Campbell, otra compañera de Economía Social Solidaria valiosísima, saludos, doña Kimberly. También nos saluda por acá don Carlos Brenes, parte de los gestores de la política pública y compañero en toda esta parte técnica de realización, de sistematización de la política pública. Saludos, don Carlos, también un gran visionario en materia de economía social. Don Daniel Quesada Mora está también por ahí. Don Daniel es el encargado, el director ejecutivo de Dinadeco, perdón, de Conadeco, que también forma parte de todo el gran conglomerado de asociaciones de desarrollo. Así que un saludo para don Daniel. Tenemos a don Alexander Castillo, que siempre nos acompaña. Don Alexander, saludos, muchas gracias. Don William Allen, saludos desde Nicoya, primer cantón declarado de la economía social. Ahora también don Marvin se va a referir un poco a qué parte del accionar de la política, pues también esta territorialidad y esta relación con los gobiernos locales es fundamental para poder potenciar la política pública. Doña María Watts, doña Vicky, doña Katia Sevilla también, saludos, doña Katia. En efecto, este es un tema que vincula a muchísimas economías de colores, hoy que se habla de la economía naranja, de la economía azul, de la economía verde y la economía plateada, que es la economía del cuidado de los adultos mayores. Muy importante y que también pues en otros foros vamos a tocar el avance que estamos haciendo desde la economía social en este tema. Don Carlos Azofeifa nos dice, don Marvin, que ese dato por sí solo en cuanto a la cuantificación de la institucionalidad, pues no dice mucho y que sea a nivel de efectividad. Y que los logros también en política pública, pues sería bueno la cuantificación. En efecto, creo que eso es parte de los retos que tiene la institucionalidad en estas reestructuraciones que se están planteando. Don Wilmar Matarrita, saludos, don Wilmar, director ejecutivo de Fedeagua, allá en Guanacaste, y un gran colaborador en materia de economía social solidaria. Ana María Vega, seguimos avanzando, saludos, doña Ana. Dice don Carlos que se podría ampliar y clasificar sobre cómo esta política contribuye a la articulación. En efecto, ahora don Marvin va a empezar a contribuir en esos temas. Así que sin más atraso, don Marvin, lo dejo con el espacio suyo. Doña Jerónima, saludos. Igualmente, Dios me la bendiga. Ahí nos dice también que saludos a ambos. Don Marvin, entonces lo dejo sin más para que podamos explicar de qué se trata, cómo se come, dijo usted al inicio, cómo se come la política de economía social solidaria. Muchas gracias, Montserrat, nuevamente. La política, bueno, además de los ejes transversales o de los pilares o de los fundamentos filosóficos que puede tener, ¿verdad? Que, por ejemplo, la búsqueda del trabajo decente o la generación de trabajo decente, entendido en la terminología de la OIT como aquel trabajo, ¿verdad?, con derechos, o el desarrollo territorial, que es otro de los ejes de esta política, o la equidad de género, el empoderamiento de las juventudes.
además de esos fundamentos o de esos, sí, de esos fundamentos filosóficos de entrada, tiene pues tres grandes ejes en los cuales se aglutinan las metas y los indicadores de esta política. Esos tres grandes ejes son servicios institucionales, por un lado, remozamiento del marco normativo y gestión del conocimiento. Dentro de servicios institucionales, el objetivo principal es fortalecer el quehacer de las instituciones que brindan servicios a las empresas de economía social solidaria. Y aquí hay elementos sumamente interesantes, disruptivos, que justamente nunca habían estado presentes. Vamos a ver, uno de los, ahora alguien hablaba de cuantificar, por supuesto que la gestión pública se evalúa con indicadores cuantitativos, pero también hay elementos cualitativos que uno no puede obviar. ¿Qué elementos cualitativos son sumamente valiosos para mí desde la óptica de la gestión estos 2 años y medio? Que organizaciones, perdón, que instituciones que no necesariamente, perdón, estaban trabajando sobre estas temáticas, hoy estén hablando sobre economía social solidaria y tengan dentro de sus planes operativos metas vinculadas con el fortalecimiento de este tipo de organizaciones. Voy a poner dos ejemplos muy concretos. MINAE y Consejo Nacional de Ambiente. En los parques nacionales hay muchas organizaciones comunales, cooperativas, sin fines de lucro o de conservación que han complementado la labor del Estado en la gestión de los comunes, en el cuidado de los comunes, desde hace muchísimos años. Si nosotros tuviésemos que dar un valor monetario a esos servicios de cogestión o de comanejo de los comunes que estas organizaciones han provisto, les apuesto que serían miles de millones de dólares lo que estas organizaciones le han dado al Estado costarricense y a la sociedad costarricense, protegiendo el bosque, protegiendo el agua y la biodiversidad. Y podemos hablar de casos muy específicos: Parque Nacional Cahuita, Refugio de Vida Silvestre de Ostional, Parque Nacional diría, Parque Nacional Corcovado, por citar solo algunos. Justamente en muchos de estos parques nacionales, quienes están proveyendo esos servicios no esenciales, por ejemplo, atendiendo al turista, proveyéndole servicios de transporte o de guiado, de alojamiento, son empresas de economía social solidaria. Uno de los elementos que contiene esta política pública es incrementar la cantidad de empresas y organizaciones de economía social solidaria en el territorio, y esto es muy importante porque en el año 2019 se aprueba una reforma a la ley de biodiversidad, al artículo 39 de la ley de biodiversidad, que dice que en los procesos de concesión de permisos no esenciales se debe priorizar a empresas o organizaciones de base comunitaria. Y esto es sumamente importante porque eso lo que hace es que sean justamente las organizaciones de economía social solidaria las que tengan prioridad sobre cualquier otro tipo de empresa u organización. Eso en la administración anterior o en las pasadas no ocurría. Digamos que en el MINAE no necesariamente se estaba hablando de estos temas, y entonces uno de los trabajos muy interesantes que hemos venido elaborando estos años entre el Consejo de Economía Social Solidaria y el Consejo Nacional de Ambiente es poder hablar ese lenguaje común, como decía Montserrat, saber que hay claros paralelismos entre una economía verde, ¿verdad? Entre el Green Economy y los Green Jobs, como le llama OIT, y una economía social solidaria. ¿Verdad? Porque ¿quiénes son los que han estado en el cuidado de los comunes? De justamente las empresas de economía social solidaria, y son las que allí van a continuar porque tienen un arraigo territorial. Eso como uno de los ejemplos concretos de cosas valiosas y de esas ganancias cualitativas que se han ido generando. Otro ejemplo muy importante es la estrategia que se está construyendo entre el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, gobiernos locales y el Viceministerio de Economía Social Solidaria. En el chat nos decían, ¿verdad? Don William Allen, regidor en el Consejo Municipal de Nicoya,
que Nicoya, que nos saludaba desde el primer cantón de la economía social solidaria de Costa Rica. Enhorabuena que así es. En efecto, en agosto pasado pudimos compartir con el Consejo Municipal de Nicoya eh, la declaratoria promulgada por el Consejo Municipal de este cantón como un cantón eh, promulgador, ¿verdad? Comprometido con la economía social solidaria. Ese acuerdo que se toma supone una serie de parámetros con relación a cómo se elabora el presupuesto municipal, cómo se le da acompañamiento a estas empresas, qué espacios tienen de visibilización estas empresas dentro del cantón para favorecer el consumo local, para favorecer el consumo solidario. Y lo que se quiere hacer es escalar este tipo de aprendizajes, este tipo de experiencias para que otros cantones puedan participar. Por ejemplo, el cantón de Turrialba lanzó el año pasado una plataforma de comercialización virtual que se llama Tacaco, que es un espacio igual para que pequeños productores de Turrialba puedan confluir, ¿verdad?, en lo que llamamos un marketplace, un espacio de comercialización virtual para que los vecinos de la localidad puedan adquirir esos productos. Pequeños esfuerzos de esa naturaleza generan grandes transformaciones para estas empresas. Entonces, ese es otro tema, ganancia cualitativa, porque no le podría dar números en cuanto a cuánto volumen transado están generando estas plataformas, pero no obstante son esfuerzos que antes no existían y hoy por hoy muchas más alcaldías están interesadas en cómo sumarse, en cómo constituir una red de alcaldías por la economía social solidaria. Don Así. Marvin, lo interrumpo acá. Cuando nosotros hablamos de servicios institucionales, podríamos agregar el crédito y la importancia que tiene hoy más que nunca el poder financiar emprendimientos asociativos para poder solventar la gran crisis que estamos atravesando. En efecto, Montserrat, uno de los otro eje dentro de este, o más bien metas específicas dentro de este eje de servicios institucionales, tienen que ver con cómo adecuar o especializar la oferta de productos y servicios a las necesidades de las empresas. Nuevamente, ejemplos verídicos, empresas totalmente formalizadas exportando a Europa con contratos para incrementar la exportación que solicitan un crédito a una institución bancaria y esa institución dura un año en formalizar el crédito. Imaginemos el costo de oportunidad que esto tiene para una empresa y para los clientes de esa empresa de el no tener un acceso oportuno al financiamiento, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, y eso también hay que reconocerlo, hay una oferta abundante, o más bien una disponibilidad abundante de recursos, pero no necesariamente esos recursos están llegando con la celeridad debida a las empresas de economía social solidaria y al parque empresarial en general. Un proyecto muy importante que viene en camino es el Fondo Nacional de Avales, y sobre esto han insistido otras cámaras empresariales, no solo la Cámara de Economía Social Solidaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pandemia pues vino lamentablemente a socavar las buenas finanzas de buena parte de las empresas y hoy por hoy si una empresa va a solicitar financiamiento quizás no tenga las garantías completas para responder por esos créditos. De manera que la gestión, ¿verdad? Actualmente de el Fondo Nacional de Avales y la existencia de garantías o la posibilidad de apalancar esas operaciones crediticias con otro tipo de garantías es sumamente importante. Pero sí, ciertamente, todos los fondos, ¿verdad? Desde el Sistema Banca de Desarrollo, el FODEMIPYME del Banco Popular, el PRONAMIPE del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y las carteras ordinarias de las instituciones bancarias, pero algo muy importante también que se introduce con la reforma a la ley de intermediación de las organizaciones cooperativas que se aprueba en noviembre del año anterior y fue publicada en diciembre, que ahora le permite a las cooperativas de ahorro y crédito también prestarle a figuras jurídicas, ¿verdad? Que eso Entonces, nos hace todavía el plano más amplio así y es. poder hacer una economía circular también basada en economía social solidaria. Don Marvin, un segundo punto de la política es la gestión del conocimiento. Sin duda, y hablando ahora de crédito, un crédito debe venir acompañado, y lo dijimos también anteriormente, por acompañamiento técnico y formación.
Nuestras organizaciones de economía social solidaria se caracterizan por tener una estructura de gobernanza donde tienen asambleas con más de 100, 200, 300, hasta como el caso de las cooperativas de electrificación, 35,000, de ahorro y crédito, 65,000, en fin, y esta gobernanza baja a gobierno corporativo. Sin duda, la formación y la apropiación de los modelos asociativos deben girar en torno a esta gestión del conocimiento. A mí me gustaría que usted explicara más. Y también tengo en el entendido, la política estuvo y tiene ejes transversales, como lo dijo usted al inicio, de ambiente, juventud y, y mujeres. Sí, Montserrat, sobre este tema de gestión del conocimiento hay como dos vertientes o dos elementos que para nosotros son clave. Uno tiene que ver en efecto con cómo formamos o cómo se promueve que exista una profesionalización, por decirlo así, de los cuadros y de la base asociativa de las organizaciones del sector. Es lamentable o más bien como caso de estudio uno podría tomar dos organizaciones, ¿verdad? Separadas geográficamente por 50 kilómetros, están en el mismo giro de negocio, su producto no tiene diferencias, ¿verdad? Físicas, evidentes o de calidad, y no obstante, la organización A es exitosa y la organización B fracasa. Y las encontramos, o sea, así como te lo digo, son ejemplos verídicos. ¿Qué es lo que explica que una organización sea exitosa y que otra fracase? Pues hemos encontrado que justamente la inversión que la organización exitosa hace en los procesos de innovación, en sus laboratorios de innovación, en el investigar cómo, por ejemplo, hacer un producto más limpio, ¿verdad? Por ejemplo, en el café, ¿verdad? El beneficiado húmedo del café, tenemos organizaciones que han hecho inversiones sumamente importantes, no solo para usar lagunas de oxidación y que no exista vertido sobre los cuerpos de agua, sino también que los subproductos, ¿verdad? La brosa se pueda transformar en nuevas líneas de negocio. Copeagri, Copetarrazú, lo hacen, o sea, no estamos hablando de ficción, ¿verdad? Son líneas de negocio que estas empresas han podido generar gracias a la inversión en I+D+I. Entonces, eso no ocurre de manera espontánea, no se genera de la nada, se genera porque existe una inversión de excedentes de esa organización en los procesos de gestión interna de la innovación. Entonces, de igual manera, no podemos pretender que una organización gerenciada por una persona que no tiene las competencias y los conocimientos necesarios sea exitosa. Eh, Hay algo, vamos a ver, valiosísimo que ocurrió el 2019-2020 y fue un esfuerzo liderado por el Tecnológico en conjunto con 18 universidades más, de las cuales 14 pertenecen a la región centroamericana y 6 pertenecen a Europa, y fue la elaboración de una especialización universitaria en gerencia de empresas de economía social solidaria. 60 costarricenses tuvieron la posibilidad de formarse en esta especialización, una especialización de altísimo nivel a nivel universitario, y es la primera vez que tenemos justamente una camada, por decirlo así, de profesionales en materia de gerencia de empresas de economía social solidaria. ¿Cuánto fue la inversión? Porque es muy importante señalarlo. Esto fue una beca colectiva del programa Erasmus Plus de la Unión Europea por 1 millón de euros. Y el Tecnológico de Costa Rica fue quien lideró todo este proceso que culminó en diciembre anterior con la graduación de 30 profesionales por el TEC y 30 profesionales por la UTN, más 440 profesionales de toda Centroamérica que se graduaron. Entonces, Bueno, por gestión del conocimiento, a eso es a lo que nos referimos. Eso ha hecho la diferencia también en modelos asociativos europeos como en España, como Mondragón y su escuela gerencial Otárola, ¿no? Que eso es parte también. Así que, pues, extraordinario y es parte también de lo que la institucionalidad educativa pública de este país, pues, ha colaborado, porque también la UTN
está generando cursos en materia de economía social solidaria. La UCR tiene un departamento de economía social solidaria. En fin, La porque UNED sin duda, también, la rectoría de la UNED, bajo sí, la la rectoría de rectoría don de la Rodrigo UNED, Arias y la labor de don Federico Lee en la Escuela de de Administración de acuerdo. Empresas, también, ¿verdad? Entonces, prácticamente con la Universidad Nacional tuvimos la experiencia a través del extinto IESTRA, el Instituto de Investigaciones del Trabajo, también de algunas investigaciones que se estuvieron realizando desde allí. Entonces vemos cómo desde CONARE, de hecho en el marco de la formulación de la política pública, nosotros tuvimos acercamientos con CONARE y hay metas dentro de esta política para las universidades públicas. Y hay nuevamente, ¿cuáles son esas ganancias cualitativas que hemos tenido? Bueno, ya entonces no es solo el IFAN y el municipalismo involucrado en la economía social, ya no es solo la institucionalidad ambiental, hablando en clave de economía social solidaria, sino también tenemos a las universidades públicas, no solo hablando, porque hablar es muy fácil, sino gestionando proyectos, o sea, como te decía, hoy tenemos 60 graduados de una especialización del TEC y de la UTN que hace 2 años no teníamos. Y la región centroamericana en su conjunto tiene 500 nuevos profesionales preparados para gerenciar empresas de economía social solidaria. Sí, eso es extraordinario y eso es parte también de las buenas prácticas que inciden directamente en el crecimiento y el incentivo también para la integración de jóvenes. Don Marvin, es importante que el joven entienda y que la economía social solidaria, la empresariedad asociativa es una forma de hacer negocios, somos modelos de negocios exitosos. Entonces, creo que es parte, también vimos hace poco a un grupo de mujeres que se quedaron sin empleo y formaron una cooperativa para dar asistencia educativa especializada a familias. Y en una forma de democratización de riqueza, de distribución, estamos viendo también cada vez más a las mujeres integrando figuras asociativas exitosas, las señoras taxistas nuestras, que también ha sido un año para ellas de muchísimo crecimiento y ahí van y ahí siguen, ya están próximas a lanzar su app. Vemos a las trabajadoras domésticas articulándose también por medio de cooperativas. Bueno, las asadas están también hoy formando grandes bases femeninas, Marvin. Y a mí me gusta puntualizar mucho esto porque la economía social solidaria empodera a las mujeres y las empodera en figuras y en su versión de poderles dar a ellas el acceso económico que necesitan para poder sostener a sus familias. Entonces eso es muy importante y no podía dejarlo de lado. Bueno, don Marvin, el tercer eje de la economía, de la política pública, marco normativo. Ese, por ser el último, no es menos importante y así como hablábamos ahora, ¿verdad? De que pues en el siglo pasado tuvimos una abundante generación de legislación para las organizaciones del sector. Lo cierto es que pues los tiempos actuales demandan mayor dinamismo en, en muchas de estas leyes. Por poner un caso muy concreto que hemos hablado en otros momentos, 20 personas necesarias para crear una cooperativa tradicional, 10, 12 personas para crear una cooperativa de autogestión. Hay empresas que generan muchísimo valor que perfectamente pueden estar integradas por 3 personas, 3 desarrolladores de software, diseñadores de videojuegos que se unen y que les gustaría, por ejemplo, emprender en el marco asociativo, pero imagínense lo que es ya no juntar 3 diseñadores o programadores, sino tener que juntar 12 o tener que juntar 20. ¿Verdad? Es bastante complicado. Eso por referirnos al marco normativo del cooperativismo. Pero además esta ley, ¿verdad? Requiere una revisión profunda en muchos otros aspectos de elementos que tal vez tuvieron sentido en la Costa Rica de hace 53 años, pero que no necesariamente los tienen en la Costa Rica del año 2021. De igual manera, la ley de asociaciones comunales, la ley del solidarismo, la ley de asociaciones sin fines de lucro, que es una a la que hay que entrarle y vamos a ver, si estas tienen desfases, imaginemos una ley que fue aprobada en Don 1939. Marvin,
Para no quitarle la idea y tomar también este sin fines de lucro, explíquenos qué es el sin fines de lucro, por favor, porque creo que eso es parte de una discusión nacional y mucho más ahora cuando se habla de que las cooperativas y las asociaciones y los solidaristas, yo quisiera que explicáramos bien qué es sin fines de lucro, qué significa. No es que no ganen, ¿verdad? Exacto. Vamos a ver, una vez escuché a una colega que decía que las empresas de economía social solidaria no tienen fines de lucro, pero tampoco tienen afán de pérdida. ¿Qué significa esto? Bueno, que para ser sostenibles, para poder cumplir con su objeto social, con aquello para lo que fueron creadas, tienen que generar una determinada rentabilidad. Una rentabilidad que cubra su costo operativo, pero que también genere un excedente, que ese excedente por lo general es reinvertido en el bienestar de las propias personas que integran ese esfuerzo asociativo, o también que son canalizados a inversiones en la comunidad o para el crecimiento de la propia empresa, de manera que ésta pueda tener un efecto multiplicador en sus impactos positivos. Por eso el sin fines de lucro en otros países se ha empezado a conceptualizar de manera distinta. Por ejemplo, en España se habla de lucro limitado. ¿Por qué? Porque es que no es cierto que no se genere un excedente. Se genera un excedente, lo que ocurre es cuál es el destino de ese excedente, ¿verdad? El excedente no es exportado hacia un paraíso fiscal para no pagar impuestos. El excedente no va ¿cómo se llama?, a engrosar las ganancias de un mega multimillonario, como lo que hemos visto, ¿verdad? Oxfam un día de estos daba cuenta del Sí. crecimiento obsceno, porque no tiene otro calificativo, que han tenido las fortunas de los dueños de Amazon, de los dueños de Alibaba durante la pandemia, ¿verdad? Entonces Sí. tenemos como este mundo patas para arriba, donde tenemos Desigual. miles de MIPIMES destruidas, ¿verdad? Pero por otro lado, las ganancias del dueño de Amazon, que de un mes para otro perfectamente pueden incrementar el equivalente a las exportaciones totales de Costa Rica en un año. Más o menos esa es la dimensión de las dimensiones de la riqueza de que estamos hablando. Eh, entonces, el lucro limitado lo que nos dice, o el sin fines de lucro, o lucro limitado lo que nos dice, no, no es que generen, no es que operan tablas, por decirlo coloquialmente. Se genera un excedente, pero lo que decidimos es qué es lo que ocurre con ese excedente, cómo se distribuye ese excedente, quién decide sobre el excedente, ¿verdad? Y justamente en eso es en lo que se diferencia la economía social solidaria, porque a veces nos puede sonar muchísima plata cuando decimos, fue puñas, que una cooperativa de ahorro y crédito por allí está generando 10.000 millones de utilidades por año, un tercio de lo que, por ejemplo, genera el Banco Popular en utilidades en un año, ¿verdad? Digamos en el año 2019, porque no podríamos hablar que esos fueron los números del 2020. Entonces dicen, bueno, qué montón de plata, sí, pero cuando usted divide esos 10.000 millones entre una base asociativa de 200.000 personas, te das cuenta que el excedente de operación al final son 60.000, 70.000 colones por persona. Ujú, ¿Verdad? ¿Por qué? ujú. Porque es Así es, el esfuerzo de muchos. Al así final es, eso es lo que hace diferente a la economía social, así que es es. el esfuerzo de muchos y al final ese esfuerzo de muchos es lo que permite darle sostenibilidad a estas empresas y que sigan cumpliendo su cometido, porque al final el cometido de esa empresa no es distribuir 70.000 pesos de excedentes al final del ejercicio. Al final el propósito es, si es una cooperativa de ahorro y crédito, seguir dando soluciones de ahorro y crédito a su base asociativa. Si es una ASA, su propósito no es generar excedentes, su propósito es llevar agua potable y saneamiento A a la los comunidad. hogares. Ujú. Si es el movimiento comunal, pues dar mejores condiciones a la comunidad, pero qué sé yo no me imagino que el propósito de la ADI de Karate Corcovado sea cerrar sus libros contables y decir, hijo de puña, este año hicimos 100 millones de pesos, ¿verdad? Vamos a dividirlos entre Los 5. todos. Exacto, no es así como funciona y quizás eso es lo que a veces no se comprende del concepto sin fines de lucro que está contenido en muchas de estos marcos normativos. Por ejemplo, la ley de asociaciones cooperativas claramente dice, las cooperativas son organizaciones de personas, no de capitales, sin fines de lucro.
Sin duda. Y ahora, don Marvin, es importante y recalcando también todo lo que usted está diciendo, y lo hemos dicho también en otros espacios, la solidaridad debe ser sostenible, que eso es parte de lo cual dentro de los procesos de formación y demás y de empresariedad se generan en la asociatividad. La solidaridad por solidaridad no puede funcionar como un aspecto simplemente filantrópico, porque la palabra, estas tres palabras, economía social solidaria, van de la mano por esa sostenibilidad empresarial que se genera y esa distribución adecuada y demás que se da. Hace 4 años, don Marvin, se gestó el primer galardón de las buenas prácticas en materia de economía social solidaria. Usted estuvo dentro del equipo técnico y prácticamente también es un hijo suyo. Dentro de ese galardón se denominaron 3 características singulares de las empresas de economía social solidaria, que eran territorios sostenibles, negocios solidarios y bienestar humano. Creo que esos son 3 aspectos que resumen claramente a una empresa de economía social y de carácter nacional, ¿no? Pero bueno, don Marvin, muchísimas gracias. Ya hemos visto estos 3 aspectos importantes de la política. La política se gesta en consulta pública con organizaciones invitadas. Eh, Tal vez, Montserrat, voy a robarte un minuto nada más para referirme a este tema de la solidaridad que estabas hablando y luego me refiero al tema de la coconstrucción en la que se cimienta esta política. Una vez conocimos una cooperativa agrícola que está en un lugar que se llama Tehuacán. Tehuacán está entre los estados de Puebla y Oaxaca, en medio del desierto, o sea, prácticamente ahí no hay nada, ni siquiera agua. Y recuerdo en esa visita que los gerentes y los representantes de la cooperativa, cuando nos llevaron a ver la planta de proceso, pues habían muchos procesos que usted perfectamente observaba que podían estar automatizados por una máquina. Y no obstante, ellos nos decían que había una clara intencionalidad de no automatizar esos procesos porque significaba destruir empleos. O sea, que existía una decisión desde la gerencia, digamos, una decisión explícita de no automatizar procesos con tal de no destruir empleos, ¿verdad? Otras empresas podrían decir, bueno, yo podría tener una planta más rentable si me fuese de este cantón a este otro cantón. Y no obstante, con tal de no impactar negativamente en su comunidad, no lo hacen, ¿verdad? Prefieren tener un poco menos de rentabilidad económica con tal de seguir potenciando su rentabilidad social y su rentabilidad ambiental. Y por eso es que cuando hablamos de economía social solidaria, hablamos de una economía basada en valores, ¿verdad? Es una economía axiológica, si se quiere. Y eso es una diferencia, mira, sustantiva cuando llegamos a Sin estas duda. empresas y por eso hay gente que seguro como que le hace un cortocircuito, ¿verdad? Porque para un gerente puro y duro, la lógica sería, no, automaticemos los procesos y un burócrata desalmado podría decir, y a eso los atendemos mediante asistencialismo. Y lamentablemente yo he escuchado ese tipo de expresiones, que se les atienda con asistencialismo. Entonces, el trabajar desde este paradigma de valores supone decisiones en el marco de esos valores, porque no se vale actuar en el marco de la economía social solidaria, pero conducirse como si todos esos valores y ese Sin duda. marco ecológico no existiera. Sin duda. Las Ahora personas. sí, sí, y ahora sí, por eso hablamos de que las personas son el centro de estas Así empresas. es. Y con relación, redundando en esta idea de que las personas son el centro, de estos esfuerzos, la política pública se condujo o se formuló a través de 15 talleres sectoriales y territoriales que nos llevaron por todo el país, ¿verdad? Reuniéndonos con los líderes y lideresas del sector, pero también con una consulta a través del sitio web del Ministerio de Trabajo, donde tuvimos la participación de unas 200 personas más. Al final el proceso fue con unas 350 personas en la formulación y en la validación, en la devolución, pues tuvimos audiencias con prácticamente todas las instancias de representación del sector, con CONADECO, con PRODECO, con el Movimiento Solidarista, con CONCASOL, con las ASAS, etcétera, ¿verdad? Validando este esfuerzo antes de preparar la última versión y que fuese oficializada.
Es importante también, don Marvin, aclarar que esta política pública no está creando organismos burócratas, porque se ha malinterpretado y creo que eso es parte de lo que de pronto elementos desconocedores de la misma política y de pronto el no poderla entender han dicho que se está creando un Ministerio de Economía Social Solidaria, que esta política se quiere que el Infocop pase a ser prácticamente de la economía social solidaria. ¿Eso no es cierto? Perdón. En efecto, no es cierto. Y vamos a ver, yo creo que, y de experiencias pasadas, yo nunca he estado en un proceso más austero que la formulación de esta política. Fue súper interesante y bonito trabajar desde esa clave porque fue una apuesta que hicimos de, en primer lugar, que fuese un proceso in-house totalmente impulsado por el talento humano de las instituciones partícipes, y en eso hay que reconocer el apoyo del Banco Popular, del Infocop y del Ministerio de Trabajo, que fue el task force, digamos, que se creó para estos propósitos, y algunos asesores ad honorem que nos acompañaron, como Carlos Brenes, como don Edwin Aguiluz desde la Pastoral Social Cáritas, desde Canaes también tuvimos un apoyo súper importante, por solo citar algunas, y un enorme apoyo de las organizaciones en todo el territorio que nos prestaban salones para realizar los talleres, que nos ayudaban con un pequeño refrigerio para las personas participantes. Así que la institucionalidad no puso un peso más allá que la carga de trabajo de las personas que estuvimos involucradas en esto. Y en cuanto a las metas, ¿verdad? No, vamos a ver, nada más alejado de querer crear un ministerio, de querer crear más entidades, ¿verdad? Todo lo contrario, queremos ver de qué manera generar las sinergias entre las instituciones para que podamos hacer más con menos, ¿verdad? Sobre todo en un contexto fiscal tan complejo como el que estamos. Eso es muy importante y es muy importante aclararlo porque de verdad en materia de información, por eso es que la Cámara brinda estos espacios para que todos aquellos que estamos interesados en seguir fomentando la economía social solidaria se dé desde bases de conocimiento, desde bases de marcos jurídicos. Y también es importante decirlo, ¿qué amenazas trae esta política pública de economía social solidaria si lo que está pretendiendo es la reactivación económica, don Marvin, y la generación de empleo? Creo que a veces vemos espacios un poco tormentosos donde no existen. Y eso es importante. Hoy estamos pasando una crisis vivencial donde muchas personas costarricenses están padeciendo falta de empleo, pobreza extrema. Y definitivamente la economía social solidaria es parte de estos procesos que pueden sacar a las personas y llevarlas a un mejor vivir. Dice el economista Joseph Stiglitz que el bien común bien entendido como aquel bien común que yo puedo entender cuando estoy bien, si la persona a mi lado está bien. Ese es el bien común y eso es lo que busca la economía social solidaria, pero un bien común bien entendido. Don Marvin, retos de la economía social solidaria, ¿qué sigue? ¿Qué viene? Bueno, retos tenemos muchísimos. Me gustaría que usted simplificara tres retos importantes de la economía social solidaria, ya prácticamente la potencialización de esta política pues va a quedar en manos no solo del gobierno, esta es una herramienta que le va a tocar a las organizaciones impulsarla y llevarlas a cabo y también con enlaces con gobiernos locales que me parece que es el engranaje perfecto para también generar ciudades inteligentes basadas en economía social, que otro día podríamos hacer un foro de esto, Marvin, que hemos tenido conversaciones usted y yo en materia de ciudades inteligentes desde la economía social solidaria. Pero ¿qué sigue? ¿Cuáles son estos retos que vienen? Yo, así en síntesis, tres retos. El primer reto, que estos esfuerzos de la institucionalidad tengan una corresponsabilidad por parte de las organizaciones y de los territorios, ¿verdad? O sea, nosotros ocupamos a las organizaciones día a día exigiéndole a las instituciones ser más eficientes, ser más céleres en su quehacer. Y eso es lo que entendemos como sentido de corresponsabilidad. Por eso en el modelo de gobernanza, que justamente hoy inició la instalación de las mesas del modelo de gobernanza de esta política, las organizaciones tienen una presencia tan fuerte y un rol clave. Un segundo elemento
un enorme reto para mí y que la pandemia lo ha puesto en evidencia es la transición de los modelos de negocio analógicos, por decirlo así, a los modelos de negocio digitales. Vemos cómo las empresas que han podido sobrevivir son aquellas que lograron sacar provecho del e-commerce, que han logrado sacar provecho de las plataformas virtuales de comercialización, pero sin caer en la trampa de las plataformas, vamos a ver, de estas grandes plataformas de la uberización del mundo, ¿verdad? Que más bien promueven todo lo contrario, Sí, de precarización acuerdo. laboral, desprotección, paraísos fiscales, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la economía social solidaria puede migrar hacia la plataformización, pero sin caer en los vicios, ¿verdad? De la economía colaborativa, entre comillas, porque esa economía de colaborativa no tiene nada. Y tercer reto vinculado con este, cómo la economía social solidaria puede beneficiarse de las nuevas tecnologías, ¿verdad? De la minería de datos, de la inteligencia de negocios, para poner todo ese conocimiento en función de la generación de valor público, ¿verdad? Al final, lo valioso de Uber, lo valioso de, qué sé yo, de Cabify o de Rapid o de cualquiera de estas plataformas, no es el vehículo, no es el socio colaborador. Al final, lo que les aporta valor es todo el conocimiento que manejan dentro de esa plataforma, los patrones de consumo de las personas, cuándo piden más, qué es lo que están consumiendo, ¿verdad? Todo ese análisis de datos que nosotros se lo regalamos a Google, se lo regalamos a Facebook, se lo regalamos a WhatsApp, es verdaderamente el valor con el que estas empresas están trabajando. Y la economía social lamentablemente está ausente de todo esto, ¿verdad? De poder utilizar esa inteligencia de datos, todo ese big data al servicio de potenciar sus modelos de negocio, pero desde, lógicamente, claves éticas. Entonces, Monserrat, así en síntesis, y porque sé que estamos ya sobre tiempo, Siempre tres, pasa, esté tres tranquilo. grandes retos que para mí la economía social solidaria tiene que enfrentar, ya no en el mediano plazo, en el plazo inmediato, si es que quiere sobrevivir. No, y importantísimo la integración de jóvenes, don Marvin. El entender que esta pandemia ha traído, sí, en efecto, la destrucción de mucho empleo. Hay nuevos roles que tenemos que empezar a visionar. Hay nuevos caminos que la economía social solidaria debe empezar a descubrir. En efecto, la revolución 4.0 es una de ellas. La tecnificación del agro es importante. En el agro aquí encontramos muchísimo empleo, muchísimo trabajo. Nos asombra a veces cuando viene una transnacional y abre, lo decíamos la semana en el foro de la semana pasada, 60 empleos, y el agro perdió 2.500 empleos el año pasado. Entonces ahí es donde también tenemos que equiparar. La economía social solidaria genera apropiación, la economía social solidaria empodera a las personas, es inversión nacional, tenemos que potencializarla, don Marvin. Creo que también nos quedan muchísimos hitos ahí que hemos querido. Viene un sello de economía social solidaria, don Marvin, que también próximamente lo vamos a exponer a las personas y a las organizaciones de economía social solidaria para que puedan hoy distinguirse en góndolas de supermercados y demás. ¿Qué más viene, don Marvin? ¿Qué más viene para la economía social solidaria? A este gobierno le queda un año, don Marvin. ¿Qué hacemos? ¿Qué falta? Bueno, justamente, Montserrat, esa preocupación sobre la sostenibilidad de estos esfuerzos en el mediano plazo, pues es una cosa de las que lo atormentan a uno, ¿verdad? Principalmente porque uno en estos puestos, ¿verdad? Es transitorio, al final el poder siempre es transitorio. Entonces, quienes hemos estado al lado del señor vicepresidente durante estos 2 años y medio, casi 3 años, y hemos tenido la posibilidad de liderar estos esfuerzos, pues nos preocupa, como le preocupará a cualquier administración, la sostenibilidad de estas políticas, sobre todo porque esta es una política que tiene una vigencia del 2021 al 2025. Entonces, es por eso que la corresponsabilidad, el que las organizaciones y empresas del sector se apropien de estas estrategias, se apropien de estas políticas, que los gobiernos locales y los territorios también abracen esta política y la impulsen en los territorios, para mí va a ser la ganancia. O sea, al final esa sostenibilidad vendrá de las bases sociales,
porque ahí es donde está la economía social. O sea, la economía social no está en Casa Presidencial, la economía social solidaria está en Los Santos, está en el Las occidente del Valle personas. Central, está en Guanacaste, está en las personas que se atreven a emprender Y no tiene colectivamente. dueño. La economía social solidaria no es de un dueño, es de todas las personas que participan dentro de estos bloques empresariales hermosos, activadores de bienestar, de bien hacer, y donde vemos comunidades como Dota, donde vemos comunidades como San Carlos, Pérez Celedón. Grandioso. Pérez Celedón tiene un ecosistema de economía social solidaria extraordinaria, desde cooperativas como Copeagri, Cope Alianza, hasta un UPIAF, hasta Frijoles Veracruz. En fin, muchas gracias, don Marvin, de verdad. Se queda corto el tiempo, lastimosamente. ¿Dónde podemos acceder las personas para poder leer sobre política pública? Nosotros como Canaes vamos a ponerla dentro de la página de Canaes, pero ¿dónde pueden hoy acceder Ajá, para estudiarla, para leerla? en el sitio web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la pestaña Despacho, ahí está el documento completo de la política de economía social solidaria. Entonces, se ingresan a Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al sitio web, en la pestaña Despacho, ahí encontrarán la política pública de economía social solidaria. Don Marvin, y todos y todas las que nos están oyendo, la Cámara a partir del mes de febrero se ha dado a la tarea de seguir impulsando y poder visibilizar la política pública con diferentes organismos y demás que forman parte de la economía social solidaria. Ustedes están pensando también por su lado, desde el despacho, poder también incidir en esto. El sistema de gobernanza, quién sostiene esta política pública? ¿En manos de quién queda esta política pública? Sí, el ente rector de esta política pública es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y quien lidera el proceso es el Viceministerio de Economía Social Solidaria, ¿verdad? Perfecto. Entonces, en efecto, la política y el decreto de formulación, perdón, de oficialización de esta política preceptúa que es el Ministerio de Trabajo el ente rector de esta política. Perfecto, don Marvin, muchísimas gracias nuevamente. Ya muy buenas noches, ya son las 7:15 de la noche. Muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que usted está estrenándose como papá, entonces ya más bien ya es tarde para que vaya a acostar a Marcelo. Un abrazo muy fuerte, don Marvin. Nos seguimos viendo en el camino. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Números importantes. La economía social solidaria genera más de 150,000 empleos en el país. Hoy tenemos bases empresariales de economía social de más de 6,000 empresas dentro de la formalidad, que eso vale decirlo. Quedan muchos retos, la inclusión de género, las mujeres tienen que empezar también a posicionarse dentro de estos organismos, dentro de sus gobernanzas y demás, pero bueno, eso lo vamos a ir platicando en el camino. Próximo jueves, 4 de febrero, vamos a hablar del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, implicaciones en la economía social solidaria. Se habla mucho también, se dice mucho, pues vamos a hablar con el economista Luis Carlos Olivares, el cual va a explicar de qué se trata estos proyectos de ley que se están llevando a la palestra legislativa y que de eso depende muchísimo de todo lo que estamos hablando también el día de hoy en este foro. No se lo pierdan, los esperamos y muchísimas gracias, don Marvin, un abrazo de verdad. Muchas gracias, ya saben, pueden acceder a la política pública en el Ministerio de Trabajo, en la pestaña Despacho, y ahí pueden bajar el PDF que incluye la política. Muchas gracias, muy buenas noches. También pueden contactar a la Cámara y con todo gusto pues podemos sacarlos de consultas con respecto a esto. Buenas noches a todos y a todas. Que Muchas descansen, gracias. feliz fin de semana. Buenas noches, don Buenas Marvin. noches. Saludos, se me quedaron muchos saludos a todos, disculpen.